Y yo te doy gracias, Padre, esta buena mañana, en el nombre poderoso de Jesús, Dios nuestro y Señor nuestro. Amén. Démosle un buen aplauso a Jesús esta mañana. Y tomamos nuestra Biblia esta mañana y decimos todos juntos: hoy aceptaré todo lo que está en mi Biblia. Por ninguna razón voy a limitar lo que está escrito en mi Biblia. Y hoy acepto y recibo todo lo que viene de Jesús para mi vida, para mi familia, para mis generaciones, para esta casa y para este bello y hermoso país en el cual vivimos, Guatemala. Amén y amén. Mientras usted busca Mateo 7, versículos 21 en adelante, yo le pido al Padre esta mañana que sea su Espíritu el que nos convenza de lo que tenga que convencernos. Le pido al Padre que sea su Espíritu el que nos dirija, porque el deseo del Padre es que llevemos mucho fruto. Y le pido al Padre que use mi vida por medio de su Espíritu para bendecir esta casa y a los cientos y quizá miles que un día verán este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, léalo conmigo, el que hace que está en los cielos. En aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Esta es una palabra bastante fuerte de parte de Jesús, pero si Jesús lo dijo, no deberíamos de tener problemas, sino que deberíamos de reflexionar en lo que dice verdaderamente la palabra. Y creo que para todos nos es común escuchar a los creyentes frases como esta: estoy esperando la voluntad de Dios en mi vida. No sé si usted alguna vez ha escuchado eso. Estoy esperando la voluntad de Dios en mi vida. Esta es otra: estoy orando porque Dios, o para que Dios me muestre su voluntad. Y hay una más: no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, y etcétera, etcétera. Muchas veces escuchamos eso. Como pastor las he escuchado muchas veces. Y aunque en cada una de esas frases hay una intención quizás sincera, aunque no siempre, quizás haya un deseo genuino de saber cuál es la voluntad de Dios. Y esa búsqueda de la voluntad de Dios es, de alguna manera, podemos sentirnos perdidos en algún momento, aunque hay una voluntad de Dios visible de la cual le quiero hablar el día de hoy. Porque hay una voluntad de Dios que es secreta. ¿Cómo así, pastor? Voluntad de Dios es una. Porque, por ejemplo, le voy a decir algo de la secreta, porque hoy voy a hablarle de la voluntad visible. La voluntad secreta es: alguien se quiere casar y dice: Señor, ¿con quién me tengo que casar? ¿Con esta persona? Y entonces podemos ir a la voluntad visible, que está expresada en la palabra de Dios. Y tal vez dice: bueno, voy a buscar en la voluntad visible, y se va al primer libro de las Crónicas. Y entonces empieza a ver un montón de nombres. ¿Será que me tengo que casar con Salum? ¿Será que me tengo que casar con Asir, Salatiel, Maricarán, Pedaías o Senazar? O como dijo una hermana que estaba orando un día en la iglesia, en su iglesia, y oró y dijo: el primer hombre que entre, ese debe ser mi esposo.
Y el pobre que entró y llegó ella a decirle: mira, nos tenemos que casar, y se casaron. Y lamentablemente nunca fueron felices, porque no era la voluntad de Dios. Entonces usted no puede agarrar la voluntad visible, está en la palabra de Dios. No tenemos que buscar en otro lado. Pero la voluntad secreta, esa es revelada, aunque sigue siendo voluntad, hay una revelación. Pero no voy a hablarle, no me voy a profundizar en eso, aunque ya lo dejé picado. La voluntad visible, la que vemos, la que está ahí en su palabra. No tenemos que, ¿será que qué debo hacer? Ahí está. Dios habla claramente. Por eso es que el Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. El problema es que muchas veces no podemos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, porque queremos solucionar o tomar decisiones en nuestra vida conforme a las circunstancias, a nuestras necesidades. La pastora Ruth empezó hoy ministrando el pasaje de: según aquellos, la voluntad de Dios era que se despidieran a toda la multitud. Pero Jesús vino a decir: denle ustedes de comer, si ahí ustedes tienen un Dios que todo lo puede. Amén. Y el apóstol Pablo nos dejó un mensaje muy fuerte a los pastores y a los líderes. Los líderes de esta casa tenemos que aprender, hermanos, a que nosotros tenemos que orar para que todos los hermanos, todos los que se agreguen a esta casa, todos los que vienen a la segunda reunión, todos los que hoy tal vez no pudieron estar acá, puedan conocer la voluntad de Dios. Porque si conocemos la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta y es agradable. Voy a repetirlo, porque uno sí lo cree. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Si todos la conocemos, hermanos, seríamos efectivísimos en todo. Si conocemos la voluntad de Dios, que la Biblia dice que el que presta es esclavo del que le presta, nadie se metería a deudas. Y entonces nuestra vida sería más fácil. ¿Sí o no? Pues por eso es que tenemos que, como líderes de esta casa, como pastores de esta casa, tenemos la responsabilidad de orar por nuestros hermanos. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice. Colosenses, vaya conmigo rápidamente, Colosenses 1. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad, que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Wow. Yo no sé si usted quiere producir buenos frutos. Toda clase de buenos frutos, dice. Yo sé que quiere. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre, el que los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Si alguien te pregunta: mira, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Pues mira, es que yo participe de la herencia que pertenece a su pueblo, a sus hijos. Soy heredero. Ahí está parte de la voluntad de Dios. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Mira, está seguro que si estábamos en una reunión hace unos días e hicieron la presentación de un pastor no muy adecuada, porque hicieron la presentación tal vez tomando en cuenta su vida pasada.
Si alguien me presenta a mí tomando en cuenta mi vida pasada, usted huye. Pero hubo uno que me perdonó, esa es su voluntad, fue su voluntad para mi vida. Y su voluntad es que yo no viva en condenación por lo que hice en el pasado. Y Él me perdonó porque Él tomó todos mis pecados y fue tirado al fondo del mar. Y Él ni se acuerda. Y si Él no se acuerda, ¿por qué la gente se quiere acordar? Líderes, tenemos la responsabilidad de orar por nuestra casa. No es solo mía. Para que cada uno de nuestros hermanos, los que usted conozca o los que no conozca, los que usted ha visto que vienen eventualmente o los que hoy están aquí por primera vez, Dios te trajo esta mañana para bendecir tu vida. Y para que entres bajo esa, como yo digo, esa sombrilla de la oración, en donde estaremos orando por ti, para que cada día de esta semana y del resto de tu vida puedas conocer la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Pero por amor a Dios, abre tu Biblia de vez en cuando para conocer la voluntad de Dios. Porque mucha gente quiere conocer la voluntad de Dios y nunca, que es la visible. A veces abren la Biblia, ¿verdad? Que con la biblomancia, que es incorrectísimo, y abren la Biblia y encuentran el versículo aquel que dice: y Judas se ahorcó, y haz tú lo mismo, ¿verdad? Y entonces, esa es la voluntad de Dios para mi vida, porque solamente una vez al año leen la Biblia. Si vivimos conforme a su voluntad, hermanos, daremos el fruto que el Padre desea. Los he llamado para que lleven mucho fruto y que ese fruto permanezca. Que no seamos vidas fugaces en el reino, sino que lo nuestro perdure de tal manera que nuestros hijos tomen la estafeta, sus 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 hijos tomen la estafeta, y se pueda cumplir la voluntad del Señor de ser bendecidos hasta 1000 generaciones. Pero hubo alguien que estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre y por eso dio un fruto que perdura. Amén. Si vivimos conforme a su voluntad, agradaremos y honraremos a quien nos compró nuestra libertad. A veces lo he podido recibir de parte del Señor, que a veces dentro de nuestra misma casa dicen: este pastor solo nos habla de oración. Voy a una consejería y lo primero que me dice: ore. Si yo lo que quiero es una respuesta. Es que la respuesta no se la doy yo, la respuesta se la dará el Padre. Porque el que pide, el que busca y el que toca, se le abre. Así de sencillo. Y a veces queremos oír, tal vez ven con una necesidad económica y esperan que venga uno y le resuelva los 10 millones de quetzales que debe. Y no va a ser así. Eso sí, cuando entendés que la voluntad de Dios es no estar endeudado y le pedís a Dios: Señor, perdóname, me equivoqué, pero sé que tú eres rico y grande en misericordia, que tienes el poder para ayudarme. Ahí cambia la cosa. Y yo lo que quiero es agradarte. No quiero vivir libre de deudas. No quiero vivir peleando con mi familiar, cualquiera que fuera el caso. Y por eso la oración es importante. Nunca será suficiente la oración. Por mucho que usted ore, nunca será suficiente la oración. Y todo lo que comienza en oración termina bien. Lo voy a repetir: todo lo que comienza en oración termina bien. Todo lo que comienza en oración termina bien. Cuando conocemos lo que Dios quiere, lo primero que hacer es ir a la oración.
Pero no le voy a hablar más de oración. Si vivimos conforme a su voluntad, creceremos y conoceremos cada día más a Dios. Aquí es donde parte de lo que me quiero enfocar. Me quedan unos minutos todavía. Si vivimos conforme a su voluntad, creceremos. Diga conmigo, crecer. El crecer en el reino nos hace conocer más a Dios. Siempre en Colosenses 4:12 hay una oración de un hombre que fue fiel a Dios y a Pablo y le ayudó a pastorear la iglesia de Colosas, aunque estaban en la cárcel. Les manda saludo Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús, está siempre luchando en oración por ustedes. Miren, líderes, para que con madurez se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Y hermanos amados, parte de la voluntad de Dios es que la iglesia madure. ¿Cuántos tienen hijos arriba de 15 años? A ver, levánteme la mano. Levánteme la mano los que tienen hijos arriba de 15 años. Ok, muchas gracias. ¿Cuántos tienen hijos arriba de 20 años? Ustedes tienen en todas las edades, ¿verdad? ¿Y cuántos tienen hijos arriba de 35 años? La hermana en todas aplica. Qué bien, hermana. Muy bien. Ahora imagínese que usted, que un hombre ya de 35 o una señorita de 35 o señora, usted le tenga que estar dando pacha todos los días. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Por supuesto que no. Y muchas veces la iglesia quiere estar tomando pacha. El pastor no me llamó. Saber qué tiene conmigo. ¿Cuántos sabemos aquí? Quizá como unas 100 personas sabemos hoy aquí. Imagínense que yo me amaneciera mañana o el miércoles, de los 100 ni uno me llamó. Ni uno me mandó ni siquiera un mensajito, ni siquiera para pedirme oración. Y la iglesia todavía deja de conocer la voluntad de Dios porque es inmadura, porque es niña. Por cualquier cosita, ay, me voy. Ojalá que con esa misma actitud se pusieran contra el diablo que quiere arruinar sus vidas. Le estoy hablando de un tema dentro de la iglesia, pero eso puede ser dentro de la familia. Puede ser dentro de la empresa. El jefe regaña a un empleado y ya el jefe no tiene derecho a regañarlo. Pues yo me voy de aquí, que se cree este oligarca. Pero cuando le llega su cheque el 15 y el 30, ahí no dice que es oligarca. Y le llega su bono 14. Y le llega su aguinaldo. Y de repente le fue bien el empresario, es generoso. Como que va a la iglesia Jehová Sama, generoso, y le da un bono en el nombre de Jesús. Ahí ya no le dice oligarca. Pero por ser un inmaduro, y vienen con uno, pastor, renuncié. ¿Y por qué renuncié? Tengo una batalla por la fe en Cristo. Mentira. ¿Alguien te llamó la atención con razón? Pero por cuanto eres una persona inmadura, y no has entendido que la voluntad de Dios es que crezcas, porque el único que puede crecer es el que puede dar fruto, y para crecer hay que plantarse. Y cuando uno está plantado, echar raíces hasta abajo. Entonces el tronco estará fuerte,
tus ramas estarás plantado junto a corrientes de río, que darás tu fruto en todo tiempo y tu hoja no caerá, aunque hayan los vientos que hayan, porque has decidido crecer. Los niños, conforme van creciendo, usted no les puede seguir dando papilla. Ya el niño te pide una comida más sólida. Y en Cristo es lo mismo. Si algo necesitamos, iglesia, hermanos, la iglesia está llena de gente imperfecta. Voy a repetirlo. La iglesia estaba llena de gente imperfecta. Todos los que estamos aquí adentro somos imperfectos, somos necesitados. Necesitamos la ayuda del Señor para vivir. Necesitamos su palabra, necesitamos su Espíritu Santo para vivir. No espere la perfección de nosotros. El único perfecto se llama Cristo. El único perfecto se llama Cristo. Esta casa, por mucha bendición que ha sido, somos imperfectos. Quizá no tenemos todo lo que usted quiera, quizá no hacemos todo como usted quiera, ese es otro tema. Pero si algo necesitamos para poder disfrutar de esa buena y perfecta y agradable voluntad de Dios, es crecer. Es crecer. Necesitamos madurar, hermanos. Es horrible ver gente de 40 años en el ministerio, en la iglesia, con actitudes de niños. Está bien cuando un niño, están dos niños juntos y hay un solo carrito. Y obviamente el dueño del carrito quiere hacer uso de su autoridad de propietario y llega el otro niño: me gusta tu carrito. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo han visto? Y aquí pasa a veces: hermano, disculpe, usted está sentado en mi silla. ¿Y desde cuándo tiene el nombre de la silla tuya? ¿Desde cuándo es tuya? ¿Cuándo la compré? Ni un peso diste para la compra de las sillas y todavía estás exigiendo. Porque así resulta, ni siquiera sembraron para eso. Y viene: hermano, disculpe, esta es la silla mía. ¿Cómo así? Y entonces, y se pelea con el hermano por la silla. Ya no hay amor en esta iglesia, me robaron la silla. Hay que darles papilla todavía, cuando ya deberíamos estar conquistando toda Guatemala, predicándole el evangelio a toda gente, a toda criatura, diciéndoles: tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios bueno, hay un Dios que te está esperando, hay un Dios que quiere sanarte, hay un Dios que quiere limpiarte, hay un Dios que quiere fortalecer tu familia, hay un Dios. Mientras nosotros seguimos siendo niños. Y Dios nos ha dado las herramientas, Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su gracia, su favor. Y si Dios no te ha usado más a ti, hermano, es porque tú no lo has dejado, no porque Él no quiera. En mis inicios, hermanos, no tenía ningún concepto teológico de nada. Y llegó una persona a hacer un negocio conmigo, hicimos un negocio, firmamos en la escritura. Y había costado que llegara a firmar la escritura porque había estado enferma. Y cuando al fin llega con una bufanda en pleno verano, con una chaqueta muy fea. Y yo: ¿a usted qué le pasa? Le digo yo. Es que tengo problemas con el asma, me dijo. Le mostré ahí: mire, esta es la escritura, lea. Y en eso me detengo, le digo: mire, licenciada, le dije antes de leerla, yo no era pastor, yo no era un servidor de la iglesia.
Yo lo único que era un hijo de Dios. Y le dije, antes de que la lea, ahí estaba mi hermano conmigo. Aquel ya llevaba algunos pasos más adelante en el reino. ¿Podemos orar por usted?, le dije. Ah, está bien, digo. Antes de que oráramos por ella, se persinó. ¿Qué importa? ¿Y quién soy yo para juzgar lo que ella cree, pues? Lo que era estado incorrecto es que yo también me hubiera persinado, pues, creyendo en Jesucristo. Y oramos, nos tomamos de la mano los tres con mi hermano y ella. Padre, en el nombre de Jesús, sana a esta mujer. Ni tenía tantos versículos como para tener un respaldo bíblico. Tú me libertaste a mí de todo ese bagaje que yo cargaba. ¿Cómo no vas a sanar del asma a esta mujer? Amén. Así, hermano. No crea que me paré y hice la danza para que cayera la lluvia. No, una oración al Padre en el nombre de Jesús, de acuerdo con mi hermano y con ella. Porque si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, pidamos al Padre y Él contesta. Pasó el tiempo, se fue, firmó la escritura, se fue. A los meses me manda un correo. Se me había olvidado contarle que nunca más tuve un ataque de asma. Creo que Dios me sanó, me dice. Nunca más volví a comprar medicina. Me hubiera gustado que al momento, a los pocos días me hubiera escrito para que mi fe se hubiera ensanchado. Pero no importa. Y eso me hizo crecer. Porque sé que cuando uno está decidido a crecer y a madurar, uno quiere agradar a Dios en todo. Amén. Y si es voluntad del Señor que maduremos, hermanos, y si esa es una forma de madurar, claro, hay muchas formas de madurar. Y algunos están tan maduros, hermanos, se caen del palo solos. Ya están maduros y no quieren hacer nada. No, que vaya el pastor a orar, hermanos, desacostúmbrese a eso, por favor. ¿Cuántos tienen manos? Levanten las manos, por favor, los que tienen sus manos activas y vivas. Pues impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán en el nombre de Jesús. Y no dice las manos de los pastores, cuantos creen en Jesús. Pues es tiempo de madurar y hacer lo que tenemos que hacer. No esperar a que el pastor no vino, el pastor no vino, el pastor no vino. ¿No será que María y Marta hubieran podido orar por su hermano y sanarlo en el nombre de Jesús? No ha venido Jesús, ya no vino Jesús. Y eso que lo amaba, y eso que decía. Está esperando que el pastor o el líder llegue. Ve tú, hermano, ve tú, madura. Madura. Como siempre, me alcanzó el tiempo. Aquí en esta casa el tiempo te sigue, te persigue y te alcanza. Parece la misericordia de Dios. Especialmente al predicador que está aquí, siempre estamos luchando con eso. Pero, hermano amado, ¿te has hecho la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si nunca has abierto tu corazón a Jesús, este es el día. Y quítate de la mente que necesariamente te vas a convertir en algo. Te vas a convertir en alguien. Te vas a convertir en un discípulo de Jesús. Te vas a convertir en un discípulo de Jesús. Y cuando alguien le abre su corazón a Jesús, Jesús disfruta cuando esa persona empieza a caminar en su voluntad. Se establece. Por eso es que la iglesia es importante, para establecernos.
Porque el inmaduro está hoy aquí, mañana allá, pasado allá y pasado allá, y pasa toda la noche sin parar, saltando por todos lados. Pero el maduro aguanta, es paciente, como dijo el apóstol Pablo. Porque la iglesia pasa sus crisis en momentos. Pero el maduro dice: ah, no, yo me quedo. No importa lo que esté pasando. Y si hoy Dios te trajo acá por primera vez a esta casa, te estábamos esperando. Hemos orado por ti. Hemos orado por ti para que, si no le has entregado tu vida a Jesús, hoy se la entregues. Dile: Jesús, quiero que seas el Señor de mi vida y que seas mi Dios. Y estoy seguro que el mensaje, si tú por primera vez o nunca has abierto tu corazón a Jesús, el mensaje te dejó picado. Porque vas a decir: yo quiero conocer más de la voluntad de Dios. Y si tú ya llevas más de, no voy a decir 40 años, ¿no? Porque algunos ni 40 años tienen. Pero hermano, si solo vienes los domingos, otro domingo a sentarte y no haces nada, hermano, te voy a meter al cuartito allá atrás y voy a orar por ti. Escucha la voz del Espíritu que hoy te dice: haz mi voluntad, madura, crece y sé útil en mi reino, sé útil en mi reino.